Buenos días a todos y a todas. Buen año. En nombre de la Fundación Ergon, daros la bienvenida a este quinto diálogo de este bloque de diálogos Ergon que estamos haciendo sobre desacoplamientos conceptuales. Y por mi parte, poco más. Darle la palabra a Maite y a Javier, que van a ser los introductores y los coordinadores de la sesión, y darles las gracias, especialmente a Isabel y a Carmen, por su disponibilidad y su voluntad de participar y de colaborar y de aportarnos valor en esta conversación, que como sabéis, es una conversación, digamos, informal. Lo que pretende es plantear dudas, problemas, situaciones, y que finalizará cuando ya terminemos el mes de enero y hagamos el último diálogo previsto para el día 25 con un informe que os haremos llegar y os presentaremos a partir de ese momento. Muchas gracias a todos y Maite, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Pau. Bienvenidos de nuevo a todos. Gracias sobre todo a Isabel, a Carmen, nuestras ponentes hoy, que van a dedicarnos un ratito para explorar pues, uno de esos conceptos en una quinta sesión en los que vamos a confrontar ideas y conceptos que vienen de un concepto anterior, en esta ocasión de liderazgo y tecnología, y que ahora queremos ligar con el desacoplamiento entre tecnología y digitalización, porque hay mucha confusión en todo, yo creo que en la sociedad en general y en el mundo de las empresas en particular, y si profundizamos más todavía en el mundo de recursos humanos, sobre el valor de la tecnología en la digitalización. No toda la tecnología te conlleva una digitalización adecuada. Yo creo que sobre todo esto nos va a surgir un diálogo interesantísimo para completar ya, como bien decías, Pau, en el sexto diálogo, pues esta terna de conversaciones para intentar sacarnos del pensamiento lineal en el que estamos metidos y obligarnos a reflexionar sobre los conceptos y a partir de ellos sobre las realidades. Contamos hoy con María Isabel Neira, ella es de la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenida, Isabel. También con Carmen Pallés, de la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenida también, Carmen. Y como no, pues me va a acompañar, o voy a acompañar yo más bien, porque aquí la que aprende soy yo, Javier Pobes, de la Fundación Ergon. Javier, te cedo la palabra y empezamos, ¿vale? Para ir directamente al grano. Sí, gracias a todos. Me gustaría poneros un poco en contexto, ¿no? Porque de alguna manera la idea esta de los diálogos que hemos establecido tiene que ver con la intención de entender la situación en la que de alguna manera, estamos evolucionando. Y la primera reflexión que nos hicimos es que con los conceptos tal y como los teníamos antes, no conseguíamos entender las cosas que estaban sucediendo. Y por tanto nos planteamos que el problema no era tanto quizá de los conceptos, sino la manera en que estaban relacionados. Estaban tan apegados uno a otro que nos impedían entender las cosas de forma más líquida, más abierta, ¿no? Y, por ejemplo, empezamos con el primer desacoplamiento entre aprendizaje y formación, por ejemplo, ¿no? Nos parecía que era algo que había que separar, ¿no? El segundo fue entre aprendizaje y talento, luego talento y liderazgo, luego liderazgo y tecnología, y hoy estamos en la idea de la tecnología y digitalización. Por tanto, la intención es abrir campo. No se trata tanto de profundizar en lo que ya sabemos como de abrir campo en el espacio de lo que no sabemos. Y esa es un poco la idea en la que estamos introducidos, ¿no? A mí me gustaría iniciar el diálogo con la idea esta de la reflexión sobre la tecnología, en el sentido de la tecnología ha sido que nos ha acompañado a los humanos y nos ha constituido como humanos, ¿no? Decía Ishiguro, el diseñador de los robots, estos japoneses, que les decía, el humano es anatomía más tecnología, ¿no? Y en cambio digitalización es un proceso peculiar, ¿no? Singular, que se está dando ahora, concreto en una tecnología, ¿no? Entonces, esta idea de seguir con los mismos conceptos cuando hemos evolucionado a estadios totalmente diferentes es algo que choca un poco, ¿no? Porque entendemos trabajo como una entidad con la industrialización y ahora estamos en un cambio de época
que quizá ya la idea de trabajo, como no la entendíamos en lo industrial, no nos sirve, porque hay otros componentes que están recomponiendo todas estas ideas, ¿no? Uno de ellos, fundamentalmente, la incorporación masiva de tecnologías en los procesos de actividad humana. Digo de actividad humana porque tanto de trabajo como de vida, de relación, de intercambio, de cultura, de todo, ¿no? Bueno, lo dejo ahí puesto. No sé, A Carmen, ver, si ¿qué nos quieres dices? empezar. A ver, ¿qué te Sí. sugiere? Pues me sugiere una pregunta casi filosófica, ¿no? de diálogo, pero es interesante. Realmente yo tengo más claro lo que es la tecnología, porque como no sé nada de tecnología, esa parte me resulta más fácil de entender. Es decir, yo puedo entender que la tecnología es algo que desarrollan ingenieros o personas que hacen aparatos o determinadas cosas para mejorar, entiendo yo, la vida de las personas. Ese sería el objetivo, ¿no?, de la tecnología. O por lo menos es mi concepto de lo que a la cabeza me viene si hablo de tecnología. Pero si hablamos de digitalización, a mí me entran muchas dudas. De hecho, ahora, por ejemplo, si pensamos en las empresas, que les estamos todo el día diciendo que se tienen que digitalizar, yo no sé si las empresas entienden o saben qué significa digitalizarse, porque yo creo que no lo sabe ni el que lo está diciendo, ¿no? O no tenemos claro. Porque digitalizar dependerá de lo que estemos haciendo. Esto es digitalizar, es decir, es hacer una videoconferencia o eso es digitalizar. Sí, es necesario para todas las empresas, es el mundo en el que llegamos, confundimos eso y yo creo que aún falta un término añadido que es el que me gusta a mí más y en el que creo que soy un poco más experta, que es el dato, ¿no? Es decir, hay un tercer elemento que hablábamos ahora antes de empezar la reunión, que tenemos por un lado las tecnologías, por otro la digitalización, y las tecnologías y la digitalización nos ayudan a tener mejores datos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Ya veremos. Digo mejores porque ya trabajábamos con datos en economía, es decir, en economía trabajábamos con muchos datos, solo que trabajábamos en algo que le llamábamos estadísticas y que hacíamos encuestas, ¿no? Y preguntábamos a la gente porque no sabíamos otra manera de encontrar el dato. La digitalización y la tecnología nos ha permitido acceder a datos que de otra manera no existían, todos los que están en la nube, los que se van registrando, los que tienen las empresas. Entonces, a las empresas les surgen como tres problemas desde mi punto de vista. Uno es, ¿qué tecnologías tengo que emplear? ¿Pero para qué? Es decir, tengo que emplear, además de las que sean mejores para mejorar la producción. Es decir, no vamos a centrarnos aquí en si una empresa que fabrica quesos tenga que usar una mejor tecnología para que vaya más rápido la producción, lo que sea. Estamos hablando creo que de otro tipo de tecnologías, aunque todas son incluidas. Si añadimos, la siguiente parte es tecnologías para digitalizar, que es donde estamos nosotros, ¿no? Digitalizar el qué, la información que tenemos, el dato, lo que tiene la compañía dentro. Es decir, ahora realmente en las compañías se está empezando a entender que necesitan un data manager. Era una profesión que no existía y que ahora mismo ya hay asociaciones internacionales y españolas sobre cómo se gestionan los datos dentro de la compañía. Ya no hablo de las grandes compañías o de Google o de Facebook que tienen todos nuestros datos. Me refiero a los que tiene cada empresa sobre sus clientes, proveedores, etcétera. ¿Cómo gestionamos todo eso? Y todo eso es un cóctel que necesitamos, por decirlo así, para poder trabajar con los datos, que es lo que hacemos nosotros. Necesitamos buenos datos recogidos digitalmente, vamos a decirlo así, con una política ética correcta, porque si no vamos a usar un mal uso de esos datos. Necesitamos una buena tecnología que nos permita digitalizar y recoger buenos datos, darles un buen uso. Eso es la ética y donde ahora están las grandes compañías empezando a pensar qué hacemos con ellas, para mejorar la vida de las personas, porque los datos también sirven para mejorar la vida de las personas. Y no me refiero a que te den un recomendador sobre qué película ver y eso supuestamente te mejore, bueno, vas más rápido a la película, pero tampoco es que eso te vaya a mejorar la vida. Creo que entra en la era, y por ejemplo, ya que hablamos de mercado de trabajo y ese es el proyecto en el que estamos trabajando nosotros, creo que las administraciones, desde luego las administraciones y en general la mayor parte de las empresas,
aún no son conscientes de la capacidad de toda esta nueva era que ha llegado, de digital, de datos y de etcétera, para ayudar a mejorar la gestión y ayudar a mejorar la vida de las personas, porque estamos viendo todo siempre como muy negativo, ¿no? Es decir, nos gobiernan el dato, todo forma parte, me roban los datos, el Sergas tiene mis datos, vale, el Servicio Gallego, en este caso el Servicio Nacional, pero si tiene mis datos y puede predecir las olas de COVID, pues genial. Si tiene mis datos para venderme productos sanitarios y estar bombardeándome todo el día con la oferta de salud para que yo compre un producto sanitario, hombre, igual ya no es tan ético. Depende un poco de para qué los estemos usando, ¿no? Entonces, ¿quién los va a usar? Yo creo que las administraciones, que es, bueno, la parte que ahora mismo yo estoy más enfocada, tienen muchos datos que pueden ser de gran utilidad para mejorar la vida de las personas. Entonces, esta nueva era para mí es el reto, es decir, y esta digitalización de la que habla Europa, ¿no? Y de la que habla para digitalizar la administración, debería de ir por ahí, no solo de hacer una plataforma para meter datos, sino para gestionarlos mejor. Pero fíjate que tendemos a ser mucho más críticos con el uso que la administración hace de nuestros datos, y lo estamos sabiendo ahora con la pandemia, que con el uso que hacen de nuestros datos las grandes compañías privadas. Estamos acostumbrados a que nos bombardeen, como dices tú, con publicidad y eso parece que ya no nos importa. Pero en cambio sí que nos importa que nos metan en una base de datos para que hagan un mapa de incidencia de COVID, por ejemplo, o para que nos hagan un pasaporte COVID. Ahí hay también una disfunción importante. Eso, si me permites, creo que es un tema de cultura, porque detrás de todo el comportamiento de las personas están las culturas. Entonces, nosotros creemos que los gobiernos nos pueden controlar, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, el problema de Centro Europa o de Alemania, que no confían en sus gobiernos porque hace muchos años confiaron en un señor que le dio por hacer cosas no correctas y que se llamaba Hitler, ¿no? Esa historia está ahí y forma parte de Centro Europa. Entonces, muchas veces creemos que los alemanes o los nórdicos no confían por eso. Sin embargo, fíjate que los españoles somos mucho más confiados y nos vacunamos y creemos, porque nosotros, por decir así, decimos que no confiamos en el gobierno, pero después tenemos que fiarnos porque tenemos que sobrevivir gracias a él, por decirlo así. Venimos de un atraso más grande. Entonces, hay una disfunción cerebral, como tú bien dices, de que nos da igual que el recomendador nos diga que tenemos que ver películas de misterio, pero luego nos diga el gobierno que tenemos que vacunarnos. Hombre, pues no sé, quizá tenemos miedo a que el gobierno nos obligue, por decirlo así, mientras que las empresas privadas solo pueden recomendarte y el gobierno puede imponerte. Quizá pueda ser de ahí el miedo, ¿no? Carmen. ¿Tienes en mute, Carmen? Aquí estoy. Coincido en mucho lo que ha dicho Isabel. O sea, para empezar, para mí tecnología y digitalización son cosas muy diferentes. La digitalización es una de las muchas tecnologías con las que nos podemos enfrentar. Y por otro lado, la digitalización no es todo tecnología. De hecho, hay una gran parte de la digitalización que no es tecnológica, es humana. Y es donde normalmente fallamos, ¿no? Fallamos porque nos resistimos, no nos damos cuenta que en cierta manera es una tendencia que, bueno, que está ahí y que si la usamos bien, pues puede, como decía exactamente Isabel, puede ir a nuestro favor, tanto como empresas, como individuos, como gobiernos. Creo que en este momento la tecnología tiene mucho que darnos. Pero somos nosotros los humanos los que gestionamos esa tecnología. Y digitalización quiere decir muchísimas cosas en las que, de hecho, somos clave, ¿no? Quiere decir cambio estructural, cambio organizacional, ¿no? Una tecnología, un proceso de digitalización no simplemente es introducir tecnología, es cambiar nuestra manera de pensar, es cambiar nuestra manera de relacionarnos, es cambiar los procesos, es adquirir nuevas competencias, es darnos cuenta que la relación, es darnos cuenta que la división del trabajo entre la máquina y el humano cambia y por lo tanto nosotros, como humanos, hacemos y tenemos que hacer cosas distintas para las cuales probablemente nos vamos a tener que preparar. Quiere decir que en muchos casos las máquinas se van a quedar... las máquinas, los ordenadores, en fin, todo lo que podemos llamar artificial o producido por el hombre, se
se va a quedar la parte más rutinaria, más probablemente menos creativa, y nosotros, para bien y para mal, vamos a tener que adoptar funciones distintas. Es decir, todo aquello que hacíamos en lo que parecíamos robots, nunca vamos a poder competir con las máquinas, y en cambio vamos a tener que enfatizar mucho más nuestro lado de comunicación, nuestro lado humano, de hecho, ¿no? La creatividad, el trabajo en equipo, bueno, es decir, todo aquello que realmente nos hace humanos. Y muchas veces no estamos preparados porque llevamos años trabajando como robots. Entonces, muy importante entender que la digitalización no es solo tecnología, es mucho, mucho, mucho más, y que el humano juega aquí un rol clave. Y creo que esa visión muchas veces negativa de lo tenemos que hacer porque no hay otra, o bueno, es una corriente que nos arrastra, o es una visión muy negativa, creo que es una visión que en el fondo no nos hace aprovechar todo lo que creo que podemos aprovechar de este movimiento, y creo que creo que nosotros como humanos somos al final los que hacemos posible la digitalización, y nuestra actitud, nuestra proactividad, nuestra mirada positiva y creativa es la que hace posible que al final la tecnología nos dé algo bueno. Y también nuestra capacidad de entender pues, cuáles son los problemas y anticiparnos, pues obviamente nos hace posible que sean pues menos, ¿no? Que los minimicemos, que los evitemos incluso. Entonces yo creo que esa visión proactiva, positiva y también predictiva, en el sentido de anticipar lo que pueda ir mal, es muy importante en este proceso de digitalización y también de cambio tecnológico. Cuando hablas de competencias, a mí se me ocurre una reflexión que yo creo que tenemos todos en la cabeza. La tecnología nos da miedo porque no la entendemos, básicamente. Entonces, ahora hablamos mucho de ese cambio de competencias y hablamos mucho, como decías tú, pues de competencias que no tienen las máquinas, que es la de comunicación, trabajo en equipo, pero a su vez tenemos que tener competencias de comprensión de lo que nos puede ayudar la tecnología, lo cual no significa que tengamos que ser expertos en tecnología. Pero ¿dónde está ese conocimiento intermedio? Pues yo creo que es importantísimo producirlo, digamos, que los medios de comunicación lo puedan diseminar, televisión, radio, medios de comunicación masivas, internet, periódicos, etc. Hay países, por ejemplo, como Finlandia, que se han planteado hacer, y de hecho lo han hecho cursos de inteligencia artificial para toda la población, por ejemplo, ¿no? Obviamente desde una visión muy didáctica y muy, bueno, pues no todos tenemos que ser genios en la inteligencia artificial, pero sí todos tenemos que entender cómo está afectando nuestras vidas. Y así yo creo que en muchos de estos elementos tecnológicos, que coincido completamente contigo, Maite, los tememos porque no los entendemos y no entendemos qué rol jugamos, tenemos miedo que nos arrastre como una ola, ¿no? Y nos lleve por el camino, y creo que no, que realmente una visión mucho más creativa de la tecnología nos ayudaría a entender que puesta a nuestra disposición nos puede ayudar muchísimo. Yo quería comentar el tema de la tecnología como un proceso desde la prehistoria, digamos, de externalización de las capacidades humanas. La tecnología lo que articula es toda una serie de capacidades humanas, las externaliza y las amplía y las desarrolla muchísimo más, ¿no? Todo ese desarrollo ha sido un desarrollo fundamentalmente en tecnologías físicas hasta principios o hasta mediados del siglo XX, y empezaron a ser tecnologías donde ya las capacidades que externalizaban eran capacidades lógicas, capacidades más allá, ¿no? Con el tema de los software, etcétera, etcétera, ¿no? Hay aquí dos reflexiones. Una, la irreversibilidad de este proceso. Y si tuviéramos una situación difícil como hemos intuido que podía haber en algún momento, tenemos capacidad de hacer reversible y hacer las cosas que ya no sabemos hacer, que las hacen solamente las máquinas en este proceso. Y la otra que me parece es qué más se puede externalizar, porque hablamos muy tal de que bueno, ya hay ejemplos de situaciones de utilización de inteligencia artificial para hacer elementos creativos, para trabajar en equipo. Hay el tema de la
los robots colaborativos, hay el tema de los enjambres de actuación diversificada, etcétera. Quiero decir, hay muchas dinámicas en las que estamos diciendo, no, hasta aquí va a llegar, ¿cómo que hasta aquí va a llegar? La tecnología sigue y sigue y sigue y va a seguir externalizando y cuestionando estas capacidades humanas. Esta dinámica conlleva que la parte intermedia que decía antes muy bien Maite pasa a tener una influencia muy importante todo lo que son una visión de ciencia social, ¿no? Una visión mucho más humanista de todo lo que estamos planteando que no todo el proceso científico-técnico que se ha hipertrofiado, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Esto cómo lo veis? Hombre, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que estabais comentando del miedo a la inteligencia artificial y el miedo a lo desconocido, ¿no? A mí me gustan estas frases más filosóficas y que dicen los filólogos o los filósofos que la inteligencia artificial no existe. Y es verdad, no existe. Es algo que creamos los humanos. Entonces, de momento, no sé si dentro de 10 años existirá algo que piense por sí solo, pero de momento eso sigue siendo ciencia ficción. Entonces, no tenemos inteligencia artificial, tenemos una inteligencia que hemos creado los humanos para que nos ayude a resolver cosas. Entonces, ¿qué papel tenemos los humanos? El decidir qué cosas queremos que nos ayuden a hacer y, desde luego, entrenar esa inteligencia artificial. Esos modelos que generamos y que los creamos nosotros con algoritmos están generados por personas. Entonces, si no controlamos bien lo que le estamos diciendo a ese modelo, a esas personas, estamos, no sé cómo decirlo de una manera educada. Es decir, estamos creando población tonta, ¿no? O población cada vez más como dos capas sociales, ¿no? Aquellos que sí entienden lo que está pasando y lo que está por detrás de ese proceso y pueden ayudar a generar y a mejorarlo, y aquellos otros que como, digamos, robots del sistema productivo, antes como en la fábrica, van y hacen lo que le parece, ¿no? Entonces, esas iniciativas de enseñar a programar, no sé si a programar, o por lo menos a saber lo que es la programación y lo que son los algoritmos y lo que estás escribiendo a los niños pequeños en la educación, igual que se enseña. Yo soy de economía, ¿no? Entonces, hace 20 años era impensable que hubiese economía en los institutos porque se suponía que aquello era como el capitalismo y una cosa. Ahora nadie se cuestiona que la economía deba de, por lo menos para alguna parte de la población, o aprenderlo, ¿no? Si nos va a cambiar totalmente, que era tu pregunta, los procesos o podemos volver atrás, yo no creo que queramos volver atrás en muchas cosas. Me da la sensación de que no vamos a querer volver atrás porque cuando yo tenga algo, una herramienta que me ayude a mí a tomar una decisión que es compleja y en la que cada vez hay muchos más factores, porque no sé si tenéis esa sensación, pero yo que estoy en la academia, por ejemplo, Carmen supongo que le pasará lo mismo, yo tengo la sensación que Leonardo da Vinci lo tenía mucho más fácil con todo su ser un genio, ¿no? Porque ahora hay tanta información y tantas cosas que es imposible saber de todo, ¿no? Entonces, si tenemos ayuda de cosas que hemos ido creando para que nos faciliten el acceso a la información, el acceso a lo que queremos hacer y que nos faciliten la vida, estaría bien. ¿Qué papel tienen las personas o qué papeles tienen las personas en el mercado de trabajo? Pues es lo que ha comentado Carmen, eso es evidente. Es evidente que tenemos que cambiar y yo creo que ahí sí que vamos un poquito lentos, ¿no? Sobre todo en España y en los países más del sur. En otros países, pues en Inglaterra, por ejemplo, me comentaban que ya en las universidades se están planteando realmente un cambio más drástico en los programas de estudios, ¿no? Porque aquí nos cuesta pensar que como tenemos 500 años de historia, pues lo que estábamos contando era muy importante. Probablemente sí, y probablemente tengamos que seguir teniendo a lo mejor grados de 3 años, desde luego no de 4, muy generalistas y donde aprendamos más humanismo, por decirlo así, en todas las materias, y luego ir a algo más específico, igual la formación profesional o en la enseñanza secundaria. Pero si va a haber trabajo para todos o cómo va a ser, quizá haya trabajos diferentes, ¿no? Lo que no sé si vamos al ritmo adecuado en la formación de los trabajadores, tanto los que están dentro del mercado de trabajo, que necesitan un reciclaje, como los que estamos formando ahora en las universidades.
Esa es mi sensación, vamos, que vamos como desacoplados en ese Sí, desacoplamiento, ¿no? Las transiciones son muy difíciles, es el proceso más difícil, ¿no? Tú puedes ver claramente cómo, o más o menos, cómo va a ser el resultado final, pero tienes que transicionar. En la transición va a haber unas asimetrías y unos desequilibrios muy fuertes en ese proceso, ¿no? Que es donde se producen de alguna manera las tensiones más grandes. Y Yo fijaros quería plantearos la idea esta también de que si con este sistema lo podemos hacer, es decir, el sistema básico de actividad productiva basado en capital más trabajo, que ha funcionado desde que empezó a funcionar, porque antes no había ese proceso, sino que es un proceso, es un modelo típicamente industrial. Si hay el cambio hacia un planteamiento ya no industrial, sino ya más asociado al dato, por ejemplo, o asociado con la industrialización robotizada y las personas en otra dinámica, ¿el sistema este de la idea de capital y trabajo sigue funcionando? ¿O hay que introducir el dato, el conocimiento y otras cosas, ¿no? Perdona, Karma. Sí, hay varias cosas yo quería un poco comentar. Yo tampoco creo que queramos volver atrás. Yo creo que en general las sociedades, creo que la tecnología es lo que nos ha permitido ir generando un mayor nivel de vida, al menos en promedio, como sociedad. Creo que sí es cierto que mucha gente se está quedando atrás y que ese proceso de quedarse atrás puede acelerarse en este proceso de cambio y que eso en realidad lo que estamos viendo es que toda esta gente que se queda atrás es la que puede tener más interés, obviamente, en que no avancemos, ¿no? Y creo que como sociedad lo que tenemos que ser es muy empáticos con la resistencia al cambio de mucha gente que siente que el sistema le está dejando atrás y muy proactivos en evitarlo, ¿no? Cosa que creo que no estamos haciendo. Entonces, cuando tu segunda pregunta, ¿lo podemos hacer con lo que tenemos? Mi sensación es que no, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde, a ver, yo siento que por un lado el sistema universitario es muy rígido en un mundo que cambia, un sistema muy rígido y probablemente nuestros sistemas, digamos, no anglosajones del sur son más rígidos todavía. Pero la universidad es rígida en casi todos lados, ¿no? Pero aquí probablemente más, por un lado. Segundo, las empresas, particularmente en España, tienen posiblemente, primero, aversión al riesgo y segundo, creo que existe poca tradición de colaborar, por ejemplo, con el gobierno y con el sector educativo para generar cambio, ¿no? Esa falta de tradición de cooperación creo que también nos hace más rígidos, más lentos. Entonces, como no estamos haciendo nada y el gobierno no ha sido muy proactivo, hay países que han sido extremadamente proactivos en decir, señores, estamos en un proceso de cambio, queremos ayudar a que este cambio sea inclusivo, este cambio sea, de hecho, no ponerle palos en la rueda, sino engrasarlo para que realmente podamos fluir mejor. Y entonces, como tenemos universidades rígidas, empresas que no están acostumbradas a colaborar con el sector educativo y también en general bastante rígidas, y un gobierno que finalmente no se mueve en general, no depende yo creo del gobierno de turno, en general nuestros estados no anticipan sino que van por detrás, estamos en un proceso muy rápido, todo está cambiando muy rápido, lo que hace 2 años era, hoy en día lo miramos como, ¿no? Es los que al menos estamos, no sé, Isabel, yo no sé si tienes tú esta sensación, pero hay cosas que hace 2 años me parecían ciencia ficción y ahora es como que, ¿no? Siguiente. Todo se está cambiando súper rápido. Entonces, si tú no estás metido en esa rueda, te puede aplastar. Y yo siento que si queremos como país avanzar y aprovechar este cambio para bien, no podemos tener un capitalismo humanista si no entendemos primero lo que está pasando y segundo, si no generamos la colaboración entre actores y la proactividad que necesitamos para que esto no nos arrastre. Entonces, que la ola, o sea, es que no vamos a poder volver atrás, Javier, no vamos a poder. O sea, lo único que vamos a poder es digo que quedarnos queramos, detrás. sino que se nos puede dar esa situación y estar en una situación bastante indefensa. Exacto.
exacto, eso sí. Por- Yo siento que la pandemia ha sido un ejemplo, pero el problema de la cadena de suministro a nivel general también ha sido otro, y los temas de energía es otro, ¿no? Estamos en Sí, una también yo, dinámica donde ya somos dependientes del proceso tecnológico, del proceso de robotización. Perdona, Isabel. no, nada, decía que Carmen lo ha comentado muy bien antes. Yo creo que hay como que hacer entender a la población, a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas y comercios, que digitalizar, o sea, usar lo digital no significa perder lo humano. Es decir, tienen como, hay reticencia de empresas que dicen, no, no, es que lo mío es que es humano, es precisamente el valor añadido es humano, pero ese valor añadido humano puedes emplear el mundo digital para enseñarle al mundo que tu valor añadido es lo humano, ¿no? Entonces, hay como yo estoy en lo digital o no estoy en lo digital, soy como que me voy a salvar de este mundo, ¿no? Todavía creo que hay empresas que sobre todo entienden lo digital como, no, no, yo pues, no sé, imagínate un comercio. Yo no quiero montar una tienda online. Ojo que una tienda online no es lo único que hace la digitalización, o no todo el mundo tiene que tener una tienda online, ¿no? Pero tu escaparate virtual de tu tienda sí lo deberías de tener, o sea, tu escaparate para tus clientes, para donde quieres llegar, etc. Entonces, en ese aspecto, yo creo que a nivel empresa sí que van a estar como más, bueno, más proclives, ¿no? Por decirlo así, a entender, y de hecho sí que se están haciendo algunos esfuerzos, aunque estoy de acuerdo con Carmen, que no los necesarios para hacer entender a qué es esto de la digitalización o qué es, bueno, tampoco sé si hay suficientes mentores o suficientes personas preparadas para acompañar a las empresas en este proceso, por lo menos en comunidades como la mía, que no tengo tan claro que seamos capaces. Y luego lo que comentabas, yo creo que Carmen, en las universidades, por lo menos, que es el campo en el que yo estoy, los agentes del cambio, como me han definido a mí hace una temporada, y creo que Carmen es de ese mismo agente del cambio, somos pocos. Entonces, no sé si tenemos el poder para cambiar Quizá los a las alumnos, ¿no? universidades Yo, al por lo ritmo, menos en ¿no? mi experiencia en los 90 de introducir la informática en la universidad, los agentes de cambio eran los alumnos, eran los jóvenes, con claridad absoluta. Por Es decir, eso ahora hay un discurso muy, muy agresivo contra los más jóvenes y contra los que vienen con una cultura de trabajo diferente, no peor, aunque se les ¿cómo se dice? Se les demoniza, pues porque dicen que no tienen tanto compromiso, etcétera. No, lo que quieren es un modelo muy diferente al que han vivido sus padres. Y además es que, por mucho que los critiquemos, ellos van a acabar imponiendo sus normas, porque el futuro es suyo, no es nuestro. Yo, al hilo de lo que estabais diciendo, se me ocurrió una reflexión, a lo mejor es un poco bruta y disculpadme, pero yo que trabajo mucho con empresas y departamentos de recursos humanos es lo que veo. Y estamos hablando del valor de lo humano en la digitalización y en la tecnología, y yo lo que estoy viendo es que lo humano en las empresas se trata y se sigue tratando directamente como un coste. Y la realidad que tenemos es que, por ejemplo, los mayores de 45 o 50 años están saliendo a borbotones de las empresas con prejubilaciones. Eso no es gestión del talento. Eso no es mantener el conocimiento válido en un momento en el que es necesario para que los jóvenes que vienen con habilidades tecnológicas sumen las habilidades del conocimiento del negocio que tienen los más mayores. Entonces, a mí me falta mucho aterrizaje de todo esto. Es verdad que vamos, no tarde, tardísimo, y además incluso vamos contracorriente. Ahí lo dejo. No sé si he sido muy bruta, como os digo yo, suelo ser bastante directa con las cosas. Antes hablaba Javier de los factores de producción. El capital humano es un factor muy importante de producción y el capital social también. Yo hice mi tesis sobre eso. Es decir, las relaciones forman parte del crecimiento económico y el capital humano es uno de los factores más importantes. ¿Que hay compañías que no lo entienden? Hombre, supongo que no, tampoco, pero tiene que haber muchas que sí les van muy bien. Todas aquellas compañías que han decidido que el capital humano es una parte muy importante y que las personas son lo que va a definir a la compañía, son esas compañías que están tirando y les va bien. Quizá el tema es entender o hacer entender a las personas que trabajan en las compañías que la digitalización o estos nuevos procesos no van a poner en peligro sus trabajos, sino que van a ayudarles a hacer su trabajo mejor. Creo que ahí está el reto de dónde tenemos que hacer entender la digitalización. No a todos, alguno evidentemente, como decía Carmen al principio, todo aquello que sea mecánico,
pues sería así. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, un programa de contabilidad que escanee las facturas y que saque todas esas cosas automáticas y demás. Es una maravilla para las personas que trabajan en contabilidad, porque lo otro era un auténtico rollo que no les aportaba nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que esa persona, una vez que ya tiene todos esos datos, aprenda que con esos datos de la contabilidad, por ejemplo, se pueden, digamos, usando herramientas digitales, que ya existen sistemas de visualización, visualizar esos datos para que la compañía se vea si, yo qué sé, Pero vamos a Isabel, poner, lo estamos cierto, gastando mucha lo que luz. viene a decir Maite es que se da esa sustitución, pero no es la misma persona. Es decir, se quita a la persona anterior y se pone a la nueva. Y se quita al que tiene esa experiencia y se pone a otra. Entonces, ese proceso de transición es el que crea unas tensiones muy fuertes. Porque si fuera la persona que se recicla, que hace, sigue haciendo, estaríamos en ese proceso, digamos, de reutilización. Yo creo que el tema ahí está en las transiciones. Las transiciones no van a ser fáciles y van a ser tienen también ese escalón generacional. O sea, yo creo que, Javier, tienes toda la razón. O sea, creo que las transiciones no son nada fáciles. No están siendo, o sea, no van a ser completamente de acuerdo contigo, y añadiría que no lo están siendo. O sea, estamos viendo ahora en día, estamos viendo este año mismo, ¿no?, en la transición enorme de la banca, en el proceso de digitalización, la salida de muchísima gente, digamos, de ese sector. Y eso lo vamos a ir viendo más y más. Y yo creo que esa población de 40, 50, o pensamos seriamente bueno, yo estoy en ese grupo, o pensamos seriamente en nosotros, voy a decirlo así, o realmente estamos gestionando pésimamente el talento. Primero, porque somos una sociedad que se está envejeciendo muy rápido. Vamos a tener que, nos guste o no, probablemente trabajar más años, al menos de acuerdo a lo que seguramente dicen nuestras pensiones. Y vamos a tener, y además vamos a querer, porque es la manera de mantenernos activos, conectados, contribuyendo. Entonces, tenemos que pensar una manera de ese talento lo tenemos que gestionar. Y eso quiere decir que algo que nos falta como país, y yo estoy convencida de eso y tenemos que repensarlo, es un sistema digamos, de formación del talento continua que realmente me permita, de manera que, tanto porque lo quiero de manera voluntaria o porque me lo pide el mercado laboral, por decirlo así, las circunstancias, de que yo pueda tener una segunda, una tercera y una cuarta y una quinta carrera a lo largo de mi trayectoria laboral. Y eso es algo que en España no tenemos todavía demasiado desarrollado. Creo que tenemos que seguir trabajando en eso, porque además vamos a ser la sociedad más envejecida del mundo dentro de 30 años, si no la primera, la segunda. O sea, nos lo pide la demografía. Entonces, algo que tenemos, o sea, tecnología acelerada que nos deprecia más rápido y la demografía acelerada que nos envejece y nos da la oportunidad de vivir más años. Esas dos tendencias están completamente desacopladas. O sea, si no generamos un nexo que nos permita seguir relevantes, activos, contribuyendo, pues vamos a generar muchísima gente que se nos está cayendo por el camino. Y eso ya nos está pasando ahora, ¿eh? Los números ya son grandes. Lo que pasa que, bueno, a veces no los vemos, pero va a seguir pasando y más y más. Hay una cosa ahí, Karma, que a mí me parece interesante para introducir, que es la idea del aumento de productividad que genera la tecnología. La tecnología se introduce para que haya una productividad mayor. Ese excedente de productividad debería repercutir socialmente, de alguna forma, ¿no? Y es un poco la idea que os planteo si la tecnología está llevándonos hacia la renta mínima universal. Como economistas también lo tenéis ahí, porque de alguna forma si va a haber mucha gente que no tiene ese empleo o puesto de trabajo, tiene que tener una renta para seguir viviendo socialmente, ¿no? Un poco también recoger también en esa idea de los que están quedando fuera del sistema, ¿no? Yo personalmente, siempre lo digo, opino como Mohamed Yunus. No soy partidaria de la renta universal. Si él lo dice, yo podré decirlo también, pero sí que soy partidaria de que todo el mundo tenga una renta para vivir, eso sí, pero no sin trabajar. Eso no me parece, o no sin dar a la sociedad algo a cambio, llámale trabajo,
llámale lo que tú quieras. O sea, es como cuando no llamábamos en economía, ya sabes que en economía, por ejemplo, el trabajo de casa, pues se discutía si era o no trabajo, aunque es trabajo, no está remunerado, entonces no forma parte de la fuerza laboral. Es decir, ¿qué entendemos por trabajo? Fuerza laboral es algo que tenemos que redefinir, ¿no? Entonces, eso sería una parte. Yo no creo que la renta mínima sea la solución. Lo que sí es verdad que hay gente que queda fuera del sistema y tenemos que, a través de la educación, yo es que estoy en un sistema educativo, entonces, para mí la educación es la clave. Hemos dejado a África, ahora lo veíamos, o sea, nosotros porque vivimos en este paraíso que es el mundo occidental y Europa y la Unión Europea, ¿no? Pero si pensamos en lo que está pasando en el tercer mundo, eso ya es brutal, ¿no? Con el abandono de las escuelas, estamos perdiendo todos los pocos, si es que había algún avance, ahora con el COVID se han perdido y eso se nota mucho en las escuelas, ¿no? Si a la gente le damos educación y sobre todo para igualar. Es verdad que se ha perdido el ascensor social aquel de la democracia, ¿no? Del que yo soy parte y que ahora no significa que unos estudios te garanticen, pero es el mínimo que tú tienes que hacer. ¿Qué estudios? No me estoy refiriendo a que todo el mundo vaya a la universidad, ni mucho menos, en la formación profesional, en el reciclaje continuo, etc. Y en eso sí que estoy de acuerdo con Carmen. No tenemos las generaciones más mayores, por decirlo así. Yo creo que los jóvenes, por lo menos yo que hablo mucho con mis alumnos y con los chavales jóvenes orientándolos, ellos sí tienen claro que tienen una carrera diferente, es decir, que puedes estudiar ahora esto, luego hacer 2 años de lo otro y después trabajar en lo otro. Creo que ya se han dado cuenta, que es lo que comentabas antes como agentes del cambio, ellos ya saben que son los agentes del cambio y que la universidad solo es un pasaporte que les va a permitir tener un grado para después seguir estudiando otras cosas. Por lo menos los míos lo empiezan a tener claro. Pero no tengo tan claro que población muy formada, como bien estabas diciendo, que ha trabajado en sectores, pues yo que sé, como la banca, ¿no? Y hay gente súper formada que tienen tenido puestos importantes, puestos de gestión de equipos, de dirección y demás, no esté trabajando, por ejemplo, a nivel del banco en gestionar mejores aplicaciones, mejor relación con los clientes. Es decir, creo que las propias empresas, como bien decía Carmen, bueno, creo que decía Maite, ¿no? Están echando fuera a personas que serían muy capaces simplemente con un reciclaje, porque vamos a ver, para analizar datos o trabajar con los datos no hace falta que todos hagamos modelos, ¿eh? Los modelos tiene que hacerlos bueno, vamos a poner un científico de datos que puede venir, una parte la puede llevar un informático. Yo trabajo con equipos mixtos en distintas empresas y en distintos proyectos y todas las personas son muy importantes. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la banca, que comentábamos antes, en esas aplicaciones, en esa relación con el cliente, es necesario el conocimiento de las personas que llevan 20 años trabajando en el sector. El que entra nuevo, aunque sepa más de modelos o aunque sepa más de analítica, después hacen aplicaciones que a la gente no entiende, que no le interesa, que no usa, que no cubren. Es decir, la gente sabe, el que está en la banca sabe cómo llegar, por ejemplo, si es que nos preocupase, a las personas de más edad. Es decir, tenemos que tener la misma aplicación en el banco los que tienen más de 65 años que los que tienen 20 y les estamos dando la misma aplicación. Si alguien hubiera pensado en que realmente una persona de 65 años solo necesita algo con letras muy grandes, que le dé clic, enviar dinero a mi hijo y clic, ver la nómina, ya está. Y nuestros hijos, que son nativos digitales, necesitan una aplicación súper estelar, porque si no está conectada con el Netflix para mandar no sé cuánto, entonces como que no pensamos. Entonces diseñamos cosas no pensadas en las personas porque en los equipos no estamos incluyendo en el diseño de la inteligencia artificial, que es lo que hablábamos al principio, por ejemplo, está fallando la base, que es que no estamos metiendo dentro de los equipos para diseñar esa inteligencia artificial las personas que la van a usar. Entonces generamos sistemas que son incorrectos y que la gente no usa porque te dirá, no, yo esa aplicación no la uso porque no me gusta. ¿Por qué triunfan determinadas aplicaciones? Pues funcionan muy bien las de venta online o las de algunas porque están pensadas para jóvenes, pero la población digitalizada no es solo la que tiene menos de 30 años. ¿Qué pasa con todos los demás? Pero la población que tiene poder adquisitivo no es la que tiene menos de 30 años. No, y nos estamos perdiendo, ¿no? Realmente estamos pidiendo cambiar sin cambiar los procesos, sin cambiar la base, como dices tú.
en muchas ocasiones. Entonces, eso no es un cambio, eso es cualquier cosa, un brindis al sol, pero no es un cambio real, si no lo facilitamos realmente. Sobre lo que estabais diciendo al hilo de la renta básica universal, la ética también que implica todo proceso de digitalización, que tiene muchísimo de atrás, que hablar por detrás, yo creo que es un cambio tan grande, tan copernicano, que no se puede desligar de la responsabilidad social que tiene tanto la empresa como la administración. Y dentro de esa responsabilidad social viene la formación de la que hablabas tú, Isabel, las oportunidades para todos y, ¿qué os diría? La empleabilidad en general. A lo mejor es un concepto como muy idealista. Yo, perdonadme, soy bastante idealista, pero creo que las cosas, si se intentan, a veces se pueden conseguir, ¿no? Pero esto también me lleva a lo que comentaba, creo que era Carmen, del capitalismo consciente. ¿Realmente la digitalización es una oportunidad para que ese capitalismo consciente sea viable? Porque eso implica una redistribución totalmente distinta entre todos los stakeholders, de todo aquello que gane la empresa. Y la digitalización va hacia eso, como decías tú, Javier, a que la productividad sea cada vez mayor, a que el retorno sea cada vez mayor, pero ese retorno se va a distribuir mejor y no necesariamente con una renta básica universal, que lo único que invita es, oye, me lo dan hecho, ¿para qué me voy a esforzar? Bueno, Porque con no, esto no es mínimo tanto puedo así, vivir. ¿eh? La experiencia que ha habido, por lo menos en países del norte, Pues en algunos casos no ha ha sido habido una buena. renta y ha habido una actividad, pero una actividad, digamos, no tanto asociada al proceso dependiente de empleo, sino al proceso independiente de actividad humana propia. Es decir, Pero aquí se está planteando, no se está planteando así. Aquí se está bueno, planteando casi todavía no se está como, planteando, de hecho. bueno, o los que lo hablan como casi como un regalo, ¿no? Yo creo que es una patata un poco complicada de manejar todavía y estoy más con el discurso de Isabel. No sé qué opináis sobre lo que os comentaba yo. Yo quería comentar un poquito sobre la renta mínima universal también. De hecho, no hemos hablado, no conocía a Isabel antes, pero creo que tenemos mucho en común. Yo tampoco coincido en la renta mínima universal como primer instrumento. Creo que tiene que ser parte de la caja de herramientas de un país que está en proceso de transformación, pero yo no diría como primera herramienta. Yo diría que la herramienta más importante es una más activista. Es decir, para mí, la renta mínima universal es una política más pasiva, es una política que creo que para aquellas personas que quizás no funcionen otras herramientas, la renta mínima puede ser una solución. Pero yo optaría por una estrategia en primera instancia mucho más activista. Creo que las personas deben seguir buscando cooperar a la sociedad con su esfuerzo. Quizás en ese sentido tengo una mentalidad muy protestante, pero es la que tengo. Y buscar que la sociedad pueda equiparles de las herramientas, de las capacidades para que puedan seguir haciéndolo. Creo que eso además nos hace una visión, creo que las personas que tienen la oportunidad de contribuir con su esfuerzo a la sociedad también son personas que tienen una relación mejor con la sociedad. Entonces, pero para eso necesitamos, como decía Isabel, una estrategia de formación mucho más inteligente que la que tenemos hoy en día. Y ahí también quisiera recuperar el poder del dato. Es decir, hoy en día nosotros tenemos herramientas, que es algo de lo que yo estoy trabajando hoy en día, ¿no? Que nos permiten entender mejor qué es lo que estamos necesitando y le podemos dar a las personas una formación más relevante, más orientada justamente a que pueda desarrollar, sobre todo para personas que ya están en activo, que están en el mercado laboral, que ya han desarrollado una formación previa, ¿no? Algunos, muchos, pues ya tendrán sus grados y lo que sea, pero que necesitan reciclarse, entonces, para ayudar a entender exactamente qué es lo que necesitan y ofrecer con el mínimo esfuerzo, porque en el fondo todos tenemos vida y familias y muchas cosas que hacer, pero con el mínimo, digamos, la mínima intervención posible, pero sí logrando esos resultados en materia de capacidades que nos permiten volver a reiniciar nuestras carreras, ¿no? Cuáles sean estas. Y guiar a las personas, porque mucha gente, pues bueno, si hoy saliste de un banco, por ejemplo, ¿qué puedes hacer con tu talento? Bueno, pues puedes hacer mucho porque es una persona que tienes todo por delante, pero necesitas guía, necesitas orientación y a lo mejor necesitas recalificación. Y eso es algo que yo creo que tenemos que desarrollar más, ¿no? Para ofrecer esas segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades a las personas. Que bueno, que eso no surge efecto, que necesitamos una mínima renta. Claro, hay que tener un colchón siempre para evitar que la gente
caiga en la pobreza, ¿no? Pero me parece que hay formas que como sociedad pueden ser mejores. Y podemos hablar mucho al respecto porque es un tema en el que digamos, que me convoca y en el que he trabajado muchísimo. Pero, digamos, en primera instancia yo buscaría siempre eso. Es más difícil, pero creo que es más productivo y también más inclusivo. Maite. No, yo quizás retomo la pregunta anterior que os he hecho. ¿Es la digitalización una vía para que el capitalismo consciente sea una opción real y no una opción de literatura? Yo no sé si estamos preparados, desde luego, para, como sociedad. Algunos, supongo que sí, si no, no estaríamos aquí reflexionando sobre esto, pero no creo que estemos realmente tan preocupados por cómo va, ¿no? No sé si le preocupa a la mayoría, quiero decir, a algunos sí. Un capitalismo más consciente. Yo creo que lo que sí que por ejemplo, la pandemia nos ha ayudado a entender cosas que van a ir hacia atrás, que es como la relocalización, ¿no? Para globalizar, que eso ha venido y vamos a relocalizar. Y la importancia yo creo que del entorno, de donde estamos, cómo pueden ayudar los datos y cómo puede ayudar la digitalización. Pues quizás siendo más productivos, como decíamos, y siendo un país con mejores rentas y que esté más en el mundo, ¿no? Si hablamos como país, como España, ¿no? Sí, para centrarnos. Pero estamos centrándonos en nuestro entorno, ¿no? Creo que sí que la digitalización y este tema que está ahora, creo que va a generar, o por lo menos el mundo, el nuevo capitalismo va a generar todavía más distancia entre los más desarrollados y los menos desarrollados. Como dentro del país también, es decir, como decía Carmen, va a haber gente que quede descolgada y sí hay que tomar medidas para que nadie quede descolgado o cómo conseguir que no se descuelgue. Yo apuntando a eso he trabajado también antes en la ayuda al desarrollo, que tampoco nunca ha funcionado. Tú no le puedes dar dinero a la gente para que no haga nada, no hay que darle dinero para que haga algo que sirva para algo, puede ser para estudiar, por ejemplo, ¿no? A mí yo soy muy maniática con los estudios, por eso estoy aquí, es decir, llevo 40 años estudiando porque soy fruto de un sistema de becas, entonces creo en las becas, creo en las ayudas al estudio, creo que si a los niños y las niñas que no tienen oportunidades, alguien y algún mentor les explica cuáles son las oportunidades, pueden llegar y a eso me gusta dedicarme en mi tiempo libre. Creo que si hacemos eso a nivel general, como sociedad viviremos mejor. Y si conseguimos que eso también pase en el tercer mundo, también viviremos mejor. Es decir, no podemos permitir esa desigualdad. Y mira que no soy partidaria de la renta mínima y lo que más me preocupa es la desigualdad. Entonces, no mezclemos, digamos, conceptos. Creo que las personas que estamos muy preocupadas por la desigualdad, porque seguramente algunos por ideología, otros por iniciativa y en mi caso por nacimiento, ¿no? Nos estamos preocupados por eso, no consideramos que la renta mínima sea la solución. Yo creo que todo viene por la educación y tenemos que conseguir divulgar, esto es divulgativo, es decir, que las fundaciones, los otros elementos que no son el Estado y que no son los sistemas educativos tradicionales, tienen también un papel ahí, ¿no? Para llegar a más personas. Hay otro tema que me gustaría... bueno, Carmen, si quieres intervenir. Comentar ahí en el tema. Yo creo que nunca hay que olvidar que la tecnología es un medio, no es un fin. Es un medio, es un instrumento, es una herramienta. Y al final, detrás de las grandes decisiones, de las grandes transformaciones, lo que hay son ideas, ética, filosofías, es decir, que al final son lo que nos mueve, ¿no? Y la tecnología entonces se usa en función de esa visión, pero no al revés. Entonces, aunque la tecnología pueda moldear la visión, pero creo que al final la visión es lo más importante. Entonces, queremos un capitalismo más consciente, necesitamos personas que sean las que muevan ese capitalismo más consciente. Creo que el hecho de que durante 20, 30 años las escuelas de negocio promovieran que lo único que deben mirar las empresas es la rentabilidad,
de sus accionistas, creo que no fue un buen avance. Creo que el hecho de que estemos reconsiderando eso, estemos pensando en la empresa como generadora no solo de valor económico, sino de valor social, creo que es un avance. Creo que puede llevar a las empresas a actuar distinto. El que las personas nos creamos la visión de un capitalismo más sostenible desde un punto de vista ecológico o desde un punto de vista de las relaciones humanas es muy importante. La tecnología ahí se convierte en un medio porque, si os fijáis, por ejemplo, hoy en día los jóvenes son muy conscientes, que son el ejemplo de lo que, digamos, los mejores usadores de tecnología, ¿no? Ya no quieren trabajar para compañías con las que no compartan sus valores. ¿Y cómo saben? La tecnología les dice, ellos averiguan a través de la tecnología los valores que tiene esa empresa y comparten con los empleados. Sus próximos futuros colegas quieren saber si realmente comparten sus valores o no. Entonces, yo creo que la tecnología, en la medida que tengamos personas con los valores correctos, la tecnología puede habilitar ese canal, ¿no? O si nosotros, como consumidores, estamos convencidos de que queremos la transformación ecológica, vamos a comprarle a aquellas compañías que estén de acuerdo con nuestros valores. Y de nuevo, la tecnología nos va a permitir hacer ese canal. Si yo soy una compañía que estoy de acuerdo con esos valores, puedo darme a conocer como una compañía que está, ¿no? Y llegar al público que está de acuerdo conmigo. Creo que lo que nos faltan hoy en día todavía son consumidores que estén dispuestos a pelear por sus valores, porque todavía estamos en una etapa temprana, y empresas que estén dispuestas a ir más allá de la rentabilidad pura y dura, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que seguir incidiendo. Y de nuevo, no sé si es un tema de educación, creo que sí. Al final son los valores los que nos mueven. La tecnología puesta en malas manos es terrible. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que puede ser un instrumento de bien, al final, puesta en una empresa que solo le interesa la rentabilidad, pues es un instrumento y donde las personas, como decías tú, Maite, es una fuente de costos, pues automaticemos y así sacamos costo. Entonces, por eso pienso que es tan importante lo que está detrás. El tomador de decisiones es el que tiene que tener, y por eso las humanidades son tan importantes, sobre todo en nuestra escuela inicial, ¿no? En la formación que recibimos en las etapas tempranas de la vida, porque es la que moldea esa visión que tenemos. Nos quedan, nada, 5 minutitos y me gustaría tratar un último tema, el de los datos que estáis hablando, que es verdad que nos pueden dar una información súper útil a la hora, pues por ejemplo, eso de ofrecer formación mucho más adaptada a las personas, en esa ayuda de segundas y terceras carreras. Pero ¿qué hacemos con los datos falsos? Que hay muchos, y ahí entramos también con el tema de la ética. ¿Tenemos personas detrás de la inteligencia artificial que tengan ética? ¿Cómo podemos hacer una evangelización en la sociedad sobre los beneficios que tiene para cada uno de nosotros la inteligencia artificial y la digitalización si hay que pelear constantemente con las fake news? Sí, pero las fake news son una parte, quiero decir, yo creo que los algoritmos que construyen soluciones tenemos que conseguir que sean éticos, y para eso tenemos que estar todos los grupos representados, las minorías, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eso es básico. Se está haciendo, bueno, hay lo que estaba comentando Carmen, depende de las personas que estén detrás y de los valores que estén y de las compañías que estén detrás. Yo creo que ahora mismo las compañías, sobre todo las grandes, están más colocando los valores y esta responsabilidad social en valores, de momento, de imagen cara a la galería, pero es verdad que a lo mejor algo les queda de esa imagen, no lo tengo tan claro. Sobre cómo se usa la inteligencia artificial, siempre va a haber gente que la use mal. No, eso no creo que seamos, tendríamos que ser como polis, ¿no? Polis buenos. Fíjate que incluso tampoco es necesario quedarnos con el concepto de fake news, que suena muy feo, sino simplemente con el concepto de like. El like en sí mismo puede ser malo, porque puede estar manipulado de tal manera que a la gente le convenzamos de que algo es bueno, como una estrategia corporativa de marca más.
Sí, pero eso, volvemos es otra vez un uso de la inteligencia artificial, es decir, es un uso o del marketing, que también siempre nos han vendido. El marketing es algo que siempre ha existido y nos vendían que las cosas nos quedaban bien o nos ponen espejos que nos hacen más delgados en las tiendas. Es decir, hay estrategias de marketing digitales y analógicas que pueden ser poco éticas, por decirlo así. Yo no creo que las digitales sean peores que las otras si somos conscientes y tenemos bien claro lo que pasa. Yo creo que el problema de los likes, de las news y del exhibicionismo y del, digamos, esto de mostrar hacia el exterior todo lo que somos es un problema ya más social, que entraríamos otro día, ¿no? Que está, sobre todo en los chicos jóvenes y las chicas jóvenes, que están generando problemas. Pero tendríamos que empezar a ver qué problemas genera esta digitalización. Pero yo me da la sensación, o es cosa mía, que siempre estamos más preocupados por los problemas que por las ventajas. No sé si... Es que en términos de ética yo creo que vamos con mucho retraso y sobre todo en el ámbito normativo español, europeo e en general internacional. Y si empezamos ya con ese nivel de retraso, pues posiblemente quizá llegue un momento en el que no podamos echar marcha atrás en esa falta de responsabilidad, porque la ética no es un concepto universal, es un concepto que adaptamos a nuestras necesidades, no olvidemos, creo yo. Carmen, y ya terminamos si queréis, que ya nos pasamos casi enseguida del tiempo. O sea, yo creo que el tema de la desinformación en general es clave. O sea, creo que está generando muchísimos problemas en el mundo, digamos, sociales, políticos, en particular. Entonces, me parece que de convivencia, ¿no? En fin, de polarización. O sea, creo que es un tema que vale la pena, digamos, profundizar. Yo no soy una experta en este tema y no me siento muy capacitada para hablar del mismo. Lo que sí siento es que la capacidad de pensamiento crítico que tengan las personas es clave ante la desinformación. Es decir, tenemos en las escuelas, y estoy segura que ya se está haciendo, yo no es un tema que haya mirado, ¿no? Pero tenemos que enseñarle a las personas que no te puedes fiar de la primera fuente que ves, del primer tipo que te dice algo, que tienes que ir siempre a buscar, bueno, cuál es la legitimidad de esto y quién dijo lo contrario y que tenemos que educar a las personas a oír un argumento y el otro. Es decir, volvemos de nuevo, yo insisto mucho, yo soy una persona que trabaja todo el tiempo con tecnología, pero cada vez que trabajo en tecnología me hace volver al humanismo, es decir, la capacidad de entender un argumento, de llegar a la base, de negarlo, de decir, esta persona tiene sentido lo que dice y esta información es fiable, es clave, es decir, tenemos que desarrollar esos anticuerpos ante la desinformación, porque, digamos, yo entiendo los temas de regulación, pero también la regulación tiene que estar hecha de una manera que no acabe, digamos, no acabe tirando el bebé con el agua, como dicen, ¿no? Entonces, creo que tenemos que avanzar en paralelo. Efectivamente, sí. Los temas regulatorios son claves, pero los temas de anticuerpos, nosotros ante esa proliferación de basura digital es muy importante también. Pues son justo y 10 y hemos empezado ahí 10. Javier, yo creo que si quieres puedes cerrar la sesión de hoy, que yo creo que ha sido muy completa. Hemos tratado un montón de temas. Sí, que, lo que pasa en la idea esta de los diálogos, donde no tenemos una necesidad de llegar a conclusiones, es que se abre el campo. Claro, se abre el campo muy bien, mucho. ¿no? Entonces han aparecido los temas, por ejemplo, ha aparecido claramente como un elemento de referencia al tema del dato, como una cuestión muy importante que además tiene muchas ramificaciones luego, ¿no? Como hablábamos antes de empezar, la idea de la vida, la conversión del Internet de las cosas a la Internet del comportamiento, ¿no? Que está de alguna forma hacia el control de las cosas, ¿no? O hacia el control del comportamiento. Y toda esta dinámica que se está creando a través de los datos. Luego, otro elemento muy interesante es el tema de las transiciones, ¿no? Los temas de las transiciones y las transiciones generacionales asociadas al empleo, ¿no? Que es uno de los elementos también que a estudiar es interesante, ¿no? Pues nosotros estamos en el espacio, digamos, general del tema del empleo y del trabajo. Y entonces esta idea de que se está dando una transición muy radical, demasiado radical entre las generaciones es un tema también interesante, ¿no? Que se está planteando. Y bueno, muchas gracias tanto a Isabel como a Carmen. Gracias por incorporar vuestra visión y vuestra percepción, vuestra sensorización, por decirlo así, de la realidad a nuestros
diálogos y vamos construyendo este mapa general que estamos trabajando.